Su DNI. 6714393. Bueno, ahora tanto los acusadores, Fiscalía, PDH y CEPRO van a hacer preguntas, después van a hacer preguntas las defensas, y usted responde en base a las preguntas que le hagan. ¿Quién va a comenzar con el interrogatorio? Bueno, la PDH va a comenzar con el interrogatorio. Gracias. Muy bien. Hola Rita, buen día, ¿me escuchas bien? Sí, sí, escucho perfecto. Sí. Bueno, mi nombre es Bruno Badalá, represento a la querella de la PDH y te voy a comenzar haciendo unas preguntas con la primera aclaración necesaria, que es el agradecimiento a tu testimonio y que fuiste convocada como testigo de concepto, testiga experta, para que nos aportes de tu saber a las preguntas que te vamos a hacer en relación a el juicio que acá se está sustanciando, en el cual se están debatiendo hechos que cometieron en la última dictadura cívico-militar en esta región. Con esta introducción, Rita, lo primero que te quiero preguntar, para que nos indiques concretamente, ¿cuál es tu formación académica? Yo soy doctora en antropología con un PhD en la disciplina y he sido profesora de antropología. Ahora soy profesora emérita de la Universidad de Brasilia y investigadora senior del CNPq, que es lo equivalente al CONICET de Argentina. Esa es mi formación disciplinar. Ahora he tenido diversas actuaciones en lo que dice respecto a la violencia contra las mujeres y he servido también como experta en tribunales de Estado y también en tribunales éticos. Ahí nos podrías aclarar un poquito cuál fue tu participación y en cuáles tribunales o juicios has participado y en qué rol. Sí, entre los tribunales de Estado, quiero decir también que tengo 6 doctorados honoris causa y también 3 importantes premios en el pensamiento de las humanidades y los los derechos humanos. El último de ellos es el premio Fanon, que me dio la Asociación de Filosofía del Caribe, que es un premio muy importante que reúne el pensamiento en ciencias sociales con también el activismo y la preocupación por los derechos humanos. Eh, los tribunales en que participé, quizás el más relevante de todos porque ha hecho historia, es el tribunal para el caso de Sepur Sarco en Guatemala, que ha abierto un nuevo camino por el hecho de que ha sido un tribunal de Estado eh, juzgando a un Estado por crímenes sexuales. Entonces ahí hay una novedad en el campo jurídico en la que participé con un peritaje eh, antropológico y de género. También en Argentina participé para el caso, como testiga experta en el caso de Escobar Zárate Campana, que fue una jurisdicción donde se cometieron diversos crímenes sexuales contra las personas víctimas expropiadas de su libertad durante la última dictadura militar. Eh, esos dos quizás sean los fundamentales como antecedentes de esta participación en este tribunal. Eh, También he trabajado con un diagnóstico para la Policía Nacional Civil de El Salvador, que como ustedes deben saber, es una nación violentísima y tuve que me comprometí, realicé y entregué un diagnóstico sobre la actuación de la Policía Nacional Civil de ese país. Creo que esto podría, bueno, en los tribunales éticos fui jueza en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos para la región de Chihuahua, donde, como saben, ahí se encuentra la ciudad, el municipio de Ciudad Juárez, que es famoso internacionalmente por los crímenes contra las mujeres. Creo que es suficiente
como para mostrar que estoy preparada para declarar en este juicio. Muy bien, Rita. Lo primero entonces quiero preguntarte, como te dije acá, se están debatiendo hechos que sucedieron en la última dictadura cívico-militar y recién nos adelantaste sobre tu campo de saber en cuanto a la violencia contra las mujeres. Mi pregunta abierta, vamos a decirlo así, disparadora, después algunas preguntas aclaratorias al final de tu respuesta, pero primero te quiero preguntar concretamente entonces la relación entre, vamos a decirlo, el terrorismo de Estado o esos procesos concentracionarios y la violencia sexual hacia las mujeres. Después, algunas preguntas aclaratorias. Sí. En el siglo XX, ¿no? Sobre todo, una marca importante en este siglo fue la guerra y el Tribunal Especial relativo a la ex Yugoslavia. Vemos el surgimiento muy claro de la crueldad y las agresiones, la violación como tortura contra el cuerpo de las mujeres y también la feminización de los hombres mediante estas formas de ataque a su cuerpo. Vemos surgirla como un método de guerra, o sea, como una forma barata y fácil de ganar una guerra, de vencer, digamos, al frente enemigo. Es necesario, para entender esto es necesario pensar en términos de nuevas formas de la guerra, o sea, de una discontinuidad en la historia de la guerra. Se habla muchas veces, y yo creo erróneo, del cuerpo de la mujer como botín de guerra. Eso está como ya un cliché, una figura que se repite constantemente cuando hablamos de estos temas, pero en realidad me baso inclusive en un texto, en un ensayo importantísimo de una jueza costarricense llamada Elizabeth Odio, que fue la primera jueza mujer del Tribunal Penal Internacional y que presidió y tuvo una actuación importantísima en el Tribunal de la ex Yugoslavia. En su ensayo sobre las mujeres y la guerra, ella relata que en ese tribunal cree ver un cambio, o sea, si las mujeres fueron un botín de la guerra, o sea, con la anexión de un territorio también se anexó el cuerpo de las mujeres como territorio a lo largo de toda la historia de las guerras. En Yugoslavia ella cree apreciar un cambio, o sea, un cambio que pasa a tratar el cuerpo de las mujeres no ya como un daño colateral de la guerra, sino de una forma de hacer la guerra. O sea, ahí el cuerpo de las mujeres se transforma en el espacio mismo de la guerra, o sea, en el territorio, en el campo de batalla. Y eso es un cambio, porque ya no se trata simplemente como de las guerras antiguas, del mundo antiguo, o de las guerras tribales o las guerras entre estados nacionales, inclusive a pesar de toda la jurisdicción, de toda la legislación existente con relación a la guerra, pero siempre, digamos, hubo esa anexión de los cuerpos, esa apropiación de los cuerpos como parte de una apropiación de territorios. En las guerras del presente, post-Yugoslavia, vamos a colocar ahí un hito fundamental, es muy difícil decir en qué momento, ¿no? Posiblemente ese momento es algo anterior, con la esclavización sexual de las mujeres coreanas por parte de Japón, por parte del ejército japonés. En fin, es un tiempo un poco difuso, pero en el siglo XX hay una transformación de la guerra en que el cuerpo de las mujeres ya no es más ese territorio anexado, apropiado, sino el propio campo de batalla, donde se pelea la guerra. Y eso lo constatamos permanentemente en las situaciones del presente. Y sobre todo con dos juicios fundamentales, que son los juicios de Sepursarco y un juicio para dos casos de Perú. En América Latina esos dos juicios son considerados como hitos, o sea, como paradigmas de la profanación como método de guerra. Pero también diversos autores europeos hablan de este método de profanación de los cuerpos como arma de guerra para los casos de Irak y Afganistán. Hay diversos estudios y ahí tenemos que hablar de un concepto fundamental que los estudiosos de la guerra
del presente, como es mi caso, hablamos de las nuevas formas de la guerra. O sea, ese es un concepto amplio y complejo que habla de formas paraestatales de hacer la guerra. Es necesario entenderlo, entender que se trata ya no de guerras entre estados, y que son guerras en realidad que ni comienzan ni terminan, ¿no? Hay momentos como de un alto a esa guerra, por ejemplo, los fines de los periodos autoritarios en nuestros países, pero que los cuerpos policiales de alguna manera continúan permanentemente con esa forma de acción bélica difusa que los especialistas consideramos como nuevas formas de la guerra. Ahí la violencia sexual es una de los métodos permanentes, recurrentes, de acciones numerosas en que el cuerpo de la mujer es una forma de derrotar al enemigo, al frente enemigo. Sería esta mi primera respuesta, que creo que da el fundamento de mi comprensión de este fenómeno. Bien, ahí me escuchas. ¿Existe algún tipo de relación entre la violencia sexual y la libido sexual? Esa es la cuestión, justamente. ¿Por qué este método de guerra es tan exitoso? O sea, puede llevarse a cabo con pocas condenas, ¿no? Como sabemos en nuestro país y en los otros países también. ¿Por qué es tan difícil condenar? Y ahí hay varias cuestiones que es necesario tratar aquí, ¿no? El sentido común de la sociedad, y el sentido común también de la justicia, de los operadores del derecho, de los principales actores del derecho, los jueces, los fiscales, los defensores, y a veces inclusive de las víctimas también. Ese sentido común nos ha llevado durante mucho tiempo, y los estrategas de la guerra lo saben, aunque es muy difícil escuchar cómo hablan, cómo programan sus acciones, cómo entrenan a sus cuerpos, y eso es lo más difícil, porque no podemos encontrar, en el caso de Sepursarco, una línea en un manual de guerra, ¿no?, que uso en mi peritaje. Dice, por ejemplo, cuando se encuentren soldados que por su origen tienen escrúpulos, demuestran escrúpulos en el abordaje de los cuerpos de las mujeres y los niños, deben ser entrenados para que consigan perder esos escrúpulos. Eso está escrito en una línea, en centenas de líneas de manuales militares, lo encontramos, ¿sí? Pero es más, digamos así, una transmisión oral, es una práctica que se transmite, una programación de los agentes represores y también de otros agentes de una gran guerra difusa que se extiende en América Latina, como son los territorios mafializados, México, Colombia, El Salvador, el Triángulo Norte de América Central. En los territorios mafializados opera también este entrenamiento y esta demanda sobre los subordinados, tanto en las corporaciones mafiosas como en las corporaciones militares de los varios tipos, como en las corporaciones de Estado armadas, como las corporaciones mafiosas, que tienen una estructura, cuando las observamos cómo actúan, ¿no?, las evidencias, ¿no?, de sus actos, nos damos cuenta de que hay una regularidad, una recurrencia. Ahora, no podemos escuchar ni observar a quienes realizan este entrenamiento o a quienes formulan estas estrategias. Este territorio, que es un territorio del poder, el poder no puede ser observado, es su definición fundamental. No podemos observar ni cómo decide cómo operar, ¿no?, ni cómo entrena a sus fuerzas. Uno de los adjetivos, los predicados más importantes asociados al poder es el secreto. Entonces nos podemos solamente guiar por el modus operandi, ¿no?, que es también un método de todas las policías del mundo. O sea, cómo opera, cómo son los resultados de la operación de las fuerzas que dominan un territorio, tanto mafiosas como corporativas de Estado. Entonces,
uno de los problemas del sentido común vigente, y vigente también en la mentalidad de todos los operadores del derecho, es la asociación de la sexualidad con la intimidad y de la sexualidad con la libido sexual. Sin embargo, tenemos que entender que estos no son crímenes sexuales, sino que son crímenes por medios sexuales, que es algo por medios sexuales, por medio de la violación, ¿no? Por medio de la agresión sexual y por medio de lo que deberíamos considerar tortura sexual. Pero es difícil verlo y entenderlo por el hábito, o sea, por la costumbre, por la mentalidad, por el sentido común. Todo nuestro sentido común nos inclina constantemente a asociar la sexualidad con la intimidad. Por eso no hay muchas denuncias, porque en realidad en nuestro mundo la violación es equivalente a la muerte moral también de la víctima. Es un asesinato moral de la víctima, y no solamente de la víctima, sino sobre aquellas personas, figuras masculinas, el padre, el hermano mayor, el novio, el marido, que tendrían que actuar como capaces tutores de sus cuerpos. Al actuar sexualmente sobre sus cuerpos, estamos derrotando moralmente a aquellos tutores naturales, instalados ahí por una moral tradicional, por una costumbre que los instala con una capacidad de proteger el cuerpo de la mujer. Al no poder hacerlo, la guerra está ya, si no a mitad de camino, casi que totalmente ganada, porque hay una destrucción de una capacidad que es la capacidad masculina sobre esos cuerpos, que es la capacidad de mantener su tutoría y de protegerlos, de refugiarlos. Esa es una derrota bélica, la demostración de la incapacidad de los hombres de un pueblo de proteger, o de una facción dentro de un pueblo, de proteger a sus mujeres. Es una derrota, es una declaración de derrota sobre esos sujetos masculinos que están en esa posición de tutoriar, de proteger esos cuerpos. Y eso es muy profundamente inculcado en un tiempo muy largo en el sentido común de las personas, incluyendo las personas que operan el derecho. Entonces, por eso, siempre, ese por un lado, y por el otro lado, la sexualización de la guerra, la sexualización de los ataques, permite clasificarla dentro del campo de la intimidad y de la libido sexual, ¿no? Cosa que es un error, y he defendido en muchos textos, en varios libros, hoy traducidos o en fase de traducción a varias lenguas, el error de la libidinización del crimen sexual. Es un crimen plenamente público y político, y no es un crimen de la intimidad de las personas. Recordemos, por ejemplo, el fallo en separado de la jueza Cecilia Medina, que presidió el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 en Santiago de Chile para juzgar el caso del crimen del campo algodonero de Ciudad Juárez. Ella presidió el tribunal, y he analizado eso en más de un texto. Preside el tribunal Cecilia Medina, y tiene que dar su voto en separado. ¿Por qué? Porque el tribunal se niega a considerar los crímenes sexuales sobre las víctimas del campo algodonero en el norte de México, en Chihuahua. Se niega a considerar los crímenes de tortura. ¿Por qué se niega a considerar los crímenes de tortura? Que la eminente jueza Cecilia Medina afirma que se tratan de crímenes de tortura. Porque el crimen de tortura es plenamente público. Es un crimen que se realiza sobre un cuerpo que es un cuerpo sujeto universal. Y el cuerpo de las mujeres en ese universo del sentido común, en ese universo de la costumbre, no es el cuerpo de un sujeto universal.
entonces estamos frente a dos mentalidades, la mentalidad de la justicia frente a una ciudadanía y la mentalidad de un estatus, como está defendido por una gran socióloga de la justicia, una gran socióloga del derecho llamada Carol Pateman, que dice que hay dos estatutos jurídicos simultáneos que funcionan paralelamente a lo largo del tiempo. Uno es el estatuto del contrato ciudadano, pero el otro es el estatuto del estatus. Y mujer y hombre son dos estatus diferenciados en la sociedad. Por eso el cuerpo de la mujer no es el cuerpo del sujeto universal. Y por eso no podemos ver los crímenes como crímenes plenamente públicos y por lo tanto también como crímenes plenamente políticos. Rita, a ver si por ahí suena obvia la pregunta, pero por ahí para clarificar alguna idea. Entonces, puedo decir que los crímenes son crímenes políticos, ¿sí? Son crímenes políticos en el sentido de plenamente públicos, que es lo que nuestra mentalidad de todos nosotros y nosotras, por la formación que tenemos, por la costumbre, no consigue colocar en ese lugar. Siempre los romantiza de alguna manera, ¿no? Un soldado va por un campo en Veracruz con sus compañeros y de repente, esto es lo que estoy relatando, un caso verídico, en México, va en 2007 caminando un grupo de soldados en un momento observando un plan alto veracruceño y se cruza con una señora de 72 años y su libido sexual se enciende de forma incontrolable y violan colectivamente a esta señora de 72 años, una indígena nahuatl llamada Ernestina, y ella, moribunda, declara que muere por violación. ¿Qué libido es esa? Pensemos por un momento. ¿Qué libido es? Una libido que se enciende en condiciones de servicio, o sea, y de servicio militar, ¿no? Es muy difícil imaginar qué libido sexual del deseo amoroso que inspira un cuerpo de una señora de 72 años. Es paradigmático ese caso. Es un caso paradigmático para comprender el error de la libidinización de los crímenes sexuales cuando realizados en situaciones de prestación de servicio en Fuerzas Armadas. Este caso que nos contás es un caso real de México, Real, ¿nos dijiste? real. El nombre exacto se los puedo dar en este momento. Como es una indígena náhuatl, es Ernestina Asensio Rosario, 6 de febrero de 2007, Tetlatzinga. Pero es un clásico, ¿no? Porque es necesario, porque nos permite entender que la libidinización es un error, es un error. Y recién, te pregunto porque recién dijiste dos casos de Perú que también eran paradigmáticos para explicar la profanación de los cuerpos. ¿Y qué casos de Perú te referís? Me refiero a los casos de Perú, de Manta y Vilca en Perú, ¿no? Bueno, en la guerra represiva peruana se dieron muchos casos de violencia sexual. En todas las guerras contemporáneas, ¿no? Eso está ampliamente estudiado y hay gran bibliografía sobre el tema. Lo que pasa es que la justicia en los estados, como son nuestro estado, el estado argentino, como ha sido el caso de Guatemala, como ha sido el caso de Perú, que son dos países donde la violencia sexual de Estado, o sea, cuando las fuerzas estatales pasan a actuar paraestatalmente. Porque lo que pasa con nuestros estados latinoamericanos es que son inmensamente frágiles, inmensamente vulnerables a la inflación de una esfera paraestatal de control de la vida. Y esa esfera paraestatal de control de la vida tiene muchos aspectos, muchos tipos. Uno de los tipos es el que conocemos y estamos tratando en este juicio, que es el tipo de la paraestatalización de las fuerzas estatales, o sea, cuando fuerzas que son estatales pasan a actuar
paraestatalmente, o sea, fuera de las leyes, fuera de las leyes aceptables para un Estado democrático, como fue el caso de Argentina, y este juicio está en ese contexto, y eso no se puede olvidar. O sea, cualquier acción militar o policial en una situación de estado de excepción tiene que ser considerada de una forma específica en consideración a ese contexto, a lo que ese contexto autoriza en la el absoluto desrespeto y usurpación de la soberanía sobre el último territorio que el sujeto humano tiene soberanía, que es el cuerpo. O sea, el cuerpo es el último territorio de la soberanía de cualquier sujeto. Y en un estado de excepción, esa soberanía sobre el último territorio natural de jurisdicción del sujeto desaparece, o sea, es usurpada, es expropiada, es un estado de excepción. Entonces, esto que estamos tratando aquí, este caso, hay que tratarlo y comprenderlo en esas condiciones, en las condiciones en las que nadie es libre, y tampoco es libre un subordinado, tampoco un subordinado de las fuerzas de seguridad es libre. Te hago una pregunta, que recién dijiste, bien te referís al contexto en el cual estamos en este juicio, y hablaste del asesinato moral de la víctima. Te hago una pregunta que tiene que ver con si vos notaste en tu experiencia dificultad en las víctimas para declarar lo que sucedió, pensando que pasaron ya 45 años, y si tiene relación este concepto de muerte moral con la imposibilidad o la dificultad para declarar, y si es posible un tipo de reparación para esas víctimas. Sí, claro que he notado. El asesinato moral de la víctima es algo que ella también que ha introyectado. Por eso, por ejemplo, en el caso de Argentina, es notable cuánto han demorado las denuncias. O sea, los juicios que incluyan la violación sexual como una violación, como diría la jueza Cecilia Medina, de delito contra el cuerpo universal, contra el cuerpo del sujeto universal, como un delito público, o sea, como un delito que se debe denunciar dentro de las acusaciones de tortura. En nuestro país eso ha tardado demasiado en ser visto de esa manera, tanto por las víctimas como también por los tribunales. Y eso lo debemos reparar, o sea, serán históricos los tribunales que consigan sentar iniciativa y jurisprudencia y mostrar que se trata de delitos públicos. Entonces, la víctima no ha denunciado, sobre todo los hombres no denuncian, que no sabemos. En el caso de las mujeres podemos tener una visión general por el contexto mundial y sobre todo el contexto latinoamericano de que han sufrido esa expropiación de soberanía sobre su cuerpo, que a veces no es necesariamente una violación genital, pero son diversos tipos, son toques, ¿no? Es la desnudez, o sea, toda usurpación de soberanía sobre el cuerpo, yo la clasifico dentro del crimen de violación. O sea, la persona tiene que poder decidir sobre su cuerpo territorio, ¿no? Es su último espacio de soberanía y libertad. Entonces, cuando se expropia esa soberanía, ahí ya estamos frente a una situación de violación sexual, ¿no? La mirada sobre el cuerpo, ¿no? Imagínense un cuerpo plenamente uniformado frente a un cuerpo desnudo, de hombre o de mujer. Es una violación, es una usurpación de violación de soberanía. ¿Se desconectó ahí? Las víctimas en todos los lugares han tenido una enorme dificultad en proceder a las denuncias, en denunciar y en relatar, porque ahí tenemos el ruido, la disonancia entre los dos estatutos. El estatuto ciudadano,
que debe denunciar, y el estatuto del estatus, que coloca a la víctima y empuja estos delitos al campo de su intimidad y de su moralidad. Ahí tenemos una dificultad específica para este tipo de casos, que es necesario verla y respetarla y comprenderla, analizarla, y entender la dificultad en la denuncia, porque cuando se denuncia y cuando viene a la luz del día este tipo de agresión, la víctima es automáticamente revictimizada por la mirada pública, por el ojo público. Hay una revictimización y una estigmatización de la víctima. Cuando es hombre, todavía peor. Todavía esa revictimización es más severa. Por eso los hombres han elegido en su gran mayoría no denunciar, no denunciar y no llevar a público lo que les ha pasado en la usurpación de la soberanía sobre sus propios cuerpos, ¿no? Y partes íntimas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, se trabaja desde hace años porque la preparación del caso de Sepulsarco llevó años de preparación de las mujeres maya quechíes para que sean capaces de dar testimonio sobre lo que les ocurrió. En el caso de los hombres se sabe que hubo cuarteles donde las violaciones de tipo sexual a los hombres, la tortura sexual a los hombres fue muy frecuente, porque ahí tenemos que ver quién estaba a cargo, o sea, quién era a cargo de ese cuartel, a cargo de ese espacio físico, de ese lugar donde se procedía a cometer ese tipo de delito de lesa humanidad. En algunos esto no fue tan frecuente, aunque en todos yo creo que la violación estuvo presente, pero hay algunos como el de Escobar, Zárate Campana, donde fue muy recurrente, y para ese caso formulé, al estudiar el caso, al leer las denuncias, las acusaciones, la idea de proxenetismo concentracionario, o sea, la entrega de las detenidas a los subordinados para que hagan de sus cuerpos lo que quieran, o sea, lo que hayan querido. Entonces, a eso le llamé proxenetismo concentracionario, o sea, la entrega de los cuerpos, ¿no? A quienes quisieran usurpar su sexualidad y ahí no son los jefes propiamente dichos necesariamente los que operan de esa forma, sino que es de segundo grado la violación, porque se entrega el cuerpo a la violación. El cuerpo no tiene más derechos sobre sí, la sujeta no tiene más derechos sobre sí misma, y cuando son hombres el sujeto no tiene más derechos sobre sí mismo. Y eso ha sucedido. Entonces, ahí sucede una revictimización, por eso son tan difíciles las denuncias y las declaraciones en público, ¿no? Porque se mezcla lo íntimo con lo público y debe hacerse público, o sea, se mezcla lo que hemos sido enseñadas a sentir como íntimo, y hemos sido enseñados cuando se trata de hombres violados, enseñados a sentir como íntimo, como privado, y es necesario infringir esa costumbre, digamos, esa moralidad, esa tradición de pensar lo sexual como campo de la intimidad, y no entender que las agresiones, que la guerra por medios sexuales no son campo de la sexualidad misma, sino de la guerra. Pasar de un campo que habíamos entendido como el campo de la sexualidad, de la relación sexual, al campo de la guerra y de la agresión sexual de guerra, como método de guerra. Entonces, esa revictimización y estigmatización es muy difícil de tratar, pero me he dado cuenta en mis participaciones anteriores que cuando el Estado las reconoce, es también un reconocimiento de la inocencia moral de la víctima, es un rescate moral de la víctima. El Estado, como gran padre, ¿no? Como gran figura paterna, legisladora, ¿no? Y donadora de justicia, dadora de justicia, va a decirle a la víctima que ella es moralmente inocente. Y eso es, es también un acto de justicia como sanación.
O sea, para mí, como ciudadana común, como persona que no soy del campo del derecho, la justicia es, si no es dos cosas, no tiene valor. El papel de un juez es el papel de un pedagogo que le dice a la sociedad lo que puede y no puede hacer, lo que debe y no debe hacer. Si no es pedagógica la justicia, sirve de muy poco, se reduce a lo punitivo. Y también es también un espacio de sanación, porque sana a la víctima, por ejemplo, en este caso, claramente, de su estigma moral, o sea, de su duda moral sobre sí misma. Clarísimo, Rita. Tengo creo que por ahora una última más. Un poco lo dijiste, pero para poder por ahí conceptualizarlo concretamente, la naturaleza impersonal de los hechos que suceden en contextos como los de lesa humanidad que estamos acá juzgando. Vos tenés un concepto trabajado sobre femigenocidio. Sí. ¿Qué nos puedes aportar de ese concepto concretamente sobre lo impersonal o lo sistémico que tienen que ver estos tipos de violencia en estos contextos? Sí, y que es un concepto, una categoría que está comenzando a ser introducida y objeto de reflexión por miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque justamente por la recurrente empuje, arrinconamiento de los crímenes sexuales a crímenes de la intimidad, fui viendo en los muchos casos, sobre todo en América Central y México, y también en Colombia, que son los países en que más he trabajado y pensado sobre estos temas. Eh, eh, lo que pasa es que la legislación y por lo tanto los protocolos de investigación policial y también los protocolos que inspiran a los jueces en sus juicios, en sus sentencias, eh, acaban conduciendo los casos de femicidio y de violencia sexual y de agresiones sexuales sobre el cuerpo de las mujeres a ese campo de la intimidad. Entonces, el femicidio es visto casi siempre como un crimen de personas que se encuentran en relación, un crimen que puede ser referido y remitido a la interpersonalidad. Pero lo que vamos viendo, por ejemplo, en situaciones de guerra, de estas nuevas formas de la guerra y espacios corporativizados de corporaciones mafiosas y de corporaciones también de fuerzas armadas estatales, pero que tienen un accionar corporativo, y para mí la corporación tiene dos características fundamentales que he defendido en diversos textos y conferencias y entrevistas. La corporación, o sea, la organización corporativa, mafiosa o militar, tiene dos características centrales. Primero, el primer valor que no puede ser infligido es la obediencia a la corporación. Ese valor de la obediencia corporativa es mayor que el valor de la vida, de la propiedad, de la dignidad. Todos los otros valores son secundarizados cuando comparados con el primer valor corporativo, la obediencia a la corporación, la lealtad corporativa. Es el valor que no se puede infligir. La segunda característica de toda corporación es la jerarquía interna. O sea, no, es una entidad, ¿no?, que infelizmente prolifera en momentos en que las democracias por diferentes razones se fragilizan, y vivimos en este momento, vivimos en la historia de nuestro continente una inflación corporativa, o sea, las corporaciones casi que dominan la mentalidad de los grupos profesionales, ¿no?, por ejemplo, pero mucho más naturalmente estos dos grupos profesionales, el de las Fuerzas Armadas y las empresas mafiosas, ¿no?, el ambiente mafializado, ¿no? Entonces, los feminicidios y las agresiones sexuales que se cometen
en estos contextos de corporativización no son de la intimidad, o sea, no responden a problemas o a tensiones de la conyugalidad, de los noviazgos, en fin, no pueden ser remitidos ni referidos a la interpersonalidad. Entonces, para esos feminicidios yo acuñé la categoría de femigenocidios, porque ahí es un crimen de genus, o sea, a la mujer. El caso de Ciudad Juárez fue el primer momento que investigué este tema y me doy cuenta de que esos feminicidios clásicos que se han hecho famosos internacionalmente de las víctimas de Ciudad Juárez no tienen nada que ver con la intimidad, son a mujeres desconocidas, secuestradas, capturadas y sometidas a tortura sexual durante a veces un tiempo prolongado hasta la muerte. Y eso lo que lleva es el mancomunamiento de una corporación. El grupo corporativo masculino se mancomuna mediante esa víctima sacrificial. Entonces, a estos crímenes les llamo de femigenocidios, o sea, crímenes donde hay una entidad, un grupo armado, un grupo de poder que se mancomuna y sella un pacto de lealtad interna mediante mujeres como víctimas sacrificadas. La Mara en El Salvador es clásico, a veces se castiga a la pandilla, ¿no? Mara hay una sola, ¿no? Y la otra, la enemiga es la pandilla, que son dos grandes, enormes corporaciones paraestatales de control de la vida, en este sentido. Que son en realidad para estados que controlan territorios enteros en El Salvador, y a veces la manera de la venganza o de la agresión a la pandilla enemiga es sobre sus mujeres y no sobre el soldadito armado de la pandilla enemiga. Eso es algo que se ha creado muy recientemente, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XX, post-Yugoslavia, esta forma de hacer la guerra, que son guerras que no responden a normas como Afganistán, Irak, donde una gran parte de las fuerzas bélicas son contratadas, ¿no? No son del ejército de los Estados Unidos, y hay inclusive una tensión interna de los miembros del ejército de los Estados Unidos con las fuerzas corporativas que no obedecen a ninguna ley humanitaria, porque son lo que antiguamente llamábamos de mercenarios, pero hoy son... Perdón, Rita, creo que te has muteado. Sí. Pero ya creo que se entendió. Sigo hablando porque nunca estoy muy consciente de cuándo todo de lo que estoy diciendo se comprende, porque yo he elaborado estos temas durante 25 años, ¿no? Que trabajo esta temática y escribo sobre esa temática, y hay cosas que ya están muy compactadas en la forma en que las explico, ¿no? Pero, no, se comprende, Rita. Buen día, Rita, ¿cómo estás? Marcelo Medrano de la PDH. Hola, ¿qué tal? Nos explicaste más o menos la lógica concentracionaria, el tema del poder, y hablaste del proxenetismo concentracionario. En ese marco, la pregunta concreta o el pensamiento, la reflexión es si podemos pensar en la dictadura argentina que la clasificación y la calificación como subversiva o guerrillera de una mujer en este marco de poder que vos también definiste, importaba que el más bajo en el escalafón policial estaba amparado para adueñarse y violentar el cuerpo de la mujer. Una especie de trama donde se indicaba que se podía hacer con el cuerpo de la mujer. Señor presidente, objeto, le pido al doctor Medrano que haga la pregunta de manera directa y no argumente ni concluya, por favor. Adhiero al planteo, señor presidente. Pero la he entendido. Bien. Gracias. Bien, perfecto. Podemos continuar. Le pido a Rita que conteste la pregunta, si la entendió.
Claro, porque en ese régimen corporativo, de corporativizado, ¿no? Donde la corporación es más importante que la ley, más importante que el derecho, absolutamente. Es un problema general que es importante percibir en nuestras sociedades y en el mundo, creo, en el día de hoy, ¿no? La supremacía de las reglas corporativas por encima del derecho en muchos escenarios. El macho alfa, digamos, el sujeto allá en la cúpula de la organización corporativa, autoriza, entrega. O sea, no, el subordinado en esa jerarquía no procede sin una autorización. Eso sería imposible pensar que alguien en una organización corporativa como es la militar tomaría una iniciativa privada, personal, sintiéndose libre, sobre todo cuando se encuentra en una tarea a la que fue designado, o sea, tiene que detener a determinadas personas. Esa persona, ese sujeto corporativizado que vive dentro de una jerarquía estricta y de una obediencia estricta, no va a sentirse libre como para dar libertad a su libido, a lo que se piensa, a su iniciativa sexual sobre un cuerpo, porque no es libre, porque no está libre, como en ese momento de decepción en nuestra historia, nadie era libre, mucho menos un subordinado. Doctor Medrano. Por el momento no tenemos más preguntas. Desde ya agradecerte nuevamente, Rita, pero por el momento no vamos a preguntar más. Muy bien. Doctor Nevia, por la Fiscalía. Sí. Hola. Un problema. Me está haciendo propósito. A ver qué es lo que pasa con el micrófono del... Ahí está. ¿Me escucha, doctora? Sí, si habla un poquito más fuerte, mejor. Bien, bien. Mi nombre es José Nevia, yo integro el equipo de la Fiscalía. Primero le quería agradecer por enseñarnos y después tengo 3 o 4 preguntas muy llanas y sencillas para hacerle. ¿Ahí me escucha un poco mejor? Sí, pero no lo veo, no lo consigo. Si levantara la mano me ayudaría un poquito. A ver, estoy levantando la mano. ¿Me ve? A ver. Ahí estoy, en un cuadradito. Qué difícil. Bueno, no importa, pero lo escucho, ya me voy a dar cuenta. Estoy en un cuadradito, en un escritorio se me ve. Perdón, Pablo, ¿no se puede poner el Zoom de manera tal de que el que hable es el que tenga la vista? Gracias. Ahí estoy. Está. Ahí está, sí, sí. Bueno. No, le decía que quería agradecerle por lo que nos está enseñando y hacerle, son 3 o 4 preguntas aclaratorias a lo que nos viene explicando. Lo primero que le quería preguntar es, nos habló de este cambio de métodos, de los métodos de la guerra y el cuerpo de la mujer como un campo ya de batalla y la violencia sexual como uno de esos métodos. Y nos habló de estudios de casos en otros países, y usted nos contó que participó en un juicio aquí en Zárate Campana, y la pregunta es si usted observó, identificó que ese cambio de métodos y esa violencia sobre el cuerpo de la mujer pasó aquí en Argentina en la última dictadura militar en los distintos centros clandestinos de detención y tortura. No he hecho una historia inclusive porque he vivido fuera del país, estoy retornando recientemente, estudié el caso de Zárate Campana. Yo creo que esa historia de cómo, justamente lo que dije de otra forma al principio, no solamente yo creo que el estudio de esa historia de los métodos represivos está pendiente, la historia de cuándo se empieza a denunciar, por qué no se denunció hasta un determinado momento,
y también en qué momento empieza a operar la represión de esa forma en nuestro país. Es un trabajo que está pendiente para los especialistas realmente, creo. Está el libro organizado por María Sonderegger sobre ese tema, pero se necesita más trabajo para comprender. En el caso de Guatemala fue sencillo porque inclusive no fue sencillo. Hay una condena de 100 años por un caso, una condena de un Estado a sí mismo, a sus propios agentes, de 100 años por el crimen sexual de Estado, porque pasa a ser considerado un crimen sexual de agentes estatales. Pero encontramos en un manual esa línea, por ejemplo, y encontramos relatos de los propios soldados cuando terminada la guerra hubo relatos, testimonios de los propios actores de la guerra, relatando cómo fueron forzados y entrenados para violar. Pero en Argentina no hay ese material todavía. No existen esos relatos. De los subordinados, porque de los mandantes no creo que pueda llegar a verlos. Pero de los subordinados sí es importante hacer esa historia y recoger sus relatos. Bien. La otra pregunta que le quería hacer, usted nos ilustró sobre, bueno, lo que implica la violación a la soberanía del cuerpo, que toda violación a la soberanía del cuerpo es una violación. Habló de exposición a la desnudez y otras prácticas. Y mi consulta es, a partir de lo que nos relatan las víctimas acá, si ir al baño en presencia de los captores, siendo mujer y el captor un varón, también integra esas prácticas que usted conceptualiza de esta manera. Sí, lo conceptualizo de esa manera, porque las vestiduras, la cobertura del cuerpo, aunque sea en los pueblos indígenas con una pequeña, o sea, hasta en los pueblos indígenas amazónicos, donde hay una desnudez mayor del cuerpo que en el cuerpo occidental, pero siempre hay algo que cubre el cuerpo, algo que muestra que ese es un cuerpo que pertenece a una civilización, a una cultura, y que lo marca como miembro de ese territorio civilizatorio, territorio cultural, una cinta, un taparrabo, una escritura en el cuerpo que dice que es un cuerpo propio, apropiado, cultural. El cuerpo desprovisto completamente, expuesto completamente, es un cuerpo que está expropiado en un sentido profundo, o sea, entonces debe respetarse en cada cuerpo cuáles son, digamos, las marcas de la soberanía de los sujetos y sujetas sobre su propio territorio cultural. En nuestro mundo, ir al baño, estar vestido frente a los otros, es una de las marcas de nuestra pertenencia a un mundo humano, o sea, a un mundo de cultura. Bien. Bien, gracias. Y la última que le quiero hacer a usted como por su experiencia y como experta, nosotros como operadores judiciales, y en mi caso concreto como varón, y como varones que somos mayoría aquí, ¿qué es lo peor que podríamos hacerle a una víctima que nos viene a contar aquí su experiencia? Claro, primero no escucharla, o sea, el Estado es solo en un largo trabajo que hice para una muy importante proyecto de una ONG de Bilbao, una ONG vasca, y se puede consultar, está en internet y se llama Flores en el Asfalto. Uno se va dando cuenta de que un buen Estado es una buena oreja, es una buena escucha. El Estado debe prestar su escucha, sobre todo y muy especialmente a quien se encuentra en una situación de despoder, de estatus inferior, como somos las mujeres. Las mujeres no somos ciudadanas plenas, en el sentido común. O sea, yo sé por mis estudios que cuando los abogados hacen sus cursos de derecho, se preparan para trabajar para una ciudadanía. Esa ciudadanía no existe.
No hay una ciudadanía en la cual hombres y mujeres, negros y blancos, indios y blancos, extranjeros y blancos, tenemos una posición plenamente humana y ciudadana, ¿no? Entonces, el derecho debe ser concebido dentro de esta realidad, de este escenario verdadero, o sea, donde hay personas más y personas menos. Y las mujeres, todas nosotras, en situaciones de escucha, en situaciones en que nos vemos necesitadas de colocar una queja, somos objeto de sospecha moral. Es desde la Biblia que es así. O sea, es bíblico, es atávico, es absolutamente antiguo y además universal, en el sentido de que en los 5 continentes hay mitos de origen que muestran que una vulnerabilidad moral de la mujer es que dio, y su castigo, ¿no? En nuestro mundo es Eva. O sea, Eva fue vulnerable como Adán no fue. Entonces la queja de Eva tiene menos valor que la queja de Adán, porque él fue un sujeto pleno que resistió la tentación. Eva no. Es fundacional en nuestra afectividad y en nuestra conciencia el relato del Génesis, y eso está en diversas sociedades de los 5 continentes. Hay un crimen femenino, una desobediencia femenina que es castigada, y ahí comienza la historia. Entonces, eso está narrando un momento histórico realmente, porque ¿qué es el mito? Es una compactación de una escena realmente histórica que ha existido y que yo realmente creo que probadamente por su universalidad y su carácter arcaico, de una profundidad temporal inmensa, nos muestra que la reducción de la mujer a una posición subordinada, de estatus subordinado, es una de las piedras fundamentales del comienzo de la historia, ¿no? Que es lo que hay que corregir y que es lo que las leyes intentan todo el tiempo corregir sin conseguirlo, porque las personas no tienen plena conciencia de cuánto están formateadas por esta idea de un pecado original femenino que debe ser castigado para que la humanidad exista con sus leyes. Entonces, por eso, cuando las mujeres, eso es observable y lo observé en ese gran proyecto de Mugarik Gabe, la ONG vasca, cuando la mujer va a colocar su queja, siempre esa queja es escuchada por los agentes estatales y por la sociedad en general con desconfianza. Nosotras las mujeres somos objetos de una mirada de sospecha y una escucha de sospecha sobre nuestras acciones e intenciones. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Doctora Delgado, ¿alguna pregunta? No, señor presidente, no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. Doctora Labat, ¿alguna pregunta? Una sola, señor presidente. No sé si me observa Rita. Creo que sí, doctora, creo que la vemos. ¿Sí? Ah, bien. No, ahí usted habló del cómo denomina entonces a esos abusos a las mujeres, cuando usted dijo que no se trata de una relación de interpersonalidad, que no nacen de esa relación, por ejemplo, dijo de noviazgo concretamente. ¿Cómo lo denomina usted? Eso no lo alcancé a escuchar. Ah, bueno, lo denomino femigenocidio. Femigenocidio, bien. Porque es un ataque a la mujer desconocida, o sea, como genus, o sea, bien, como miembro de la clase de género del grupo antagónico. Bien, perfecto, eso quería saber. ¿Usted cree que en la actualidad, con todos los movimientos que se hacen, justamente habló en relación a la legislación y a los intentos, se ha cambiado esta idea de que
de la reducción de la mujer, de la escucha de la mujer cuando concurre a organismos a denunciar algún hecho? ¿Usted cree que eso está erradicado actualmente? Justamente por haber muchas veces tenido que trabajar, como en esta ocasión, o colaborar con operadores de la justicia, con agentes del derecho en la sociedad, me doy cuenta de que falta mucho para conseguir tocar ese sentido común. O sea, una de mis críticas es que el sentido común de los operadores del derecho tiene que transformarse. O sea, ya lo dice la CEDAW, y la CEDAW está incluida, está constitucionalizada en Argentina. Dice, hay costumbres que son crímenes. Entonces, eso es un cambio muy grande, porque nuestra cabeza, la cabeza de todos nosotros y nosotras, está formateada por la costumbre, está programada por la costumbre, que es lo que estoy llamando aquí de sentido común, de moralidad. Pero cuando se actúa técnicamente en el derecho, no hay que dejar que esa costumbre se infiltre en el razonamiento de los operadores del derecho. Tienen que blindarse contra el efecto de la costumbre, porque todos caemos en una, digamos, en el orden desigual, patriarcal, no ciudadano, en nuestros afectos, en nuestras emociones, como también caemos en el racismo. O sea, pero sobre todo un juez, un fiscal, un defensor, todos y todas tienen que conocer esa fragilidad de nuestra mentalidad y saber que la CEDAW, que es una convención sacramentada ya, dice que hay costumbres que son crímenes. Bien, muchas gracias. Eso, bueno, la pregunta es muy buena, te la agradezco. Muy importante, porque falta transformar la mentalidad de los jueces. Muchas gracias, Segato, muchas gracias. Muy bien. Doctor, repito, ¿alguna pregunta? No, señor presidente, agradecerle a la testigo nada más sus palabras. Gracias, su testimonio. Muy bien. Gracias. Doctor Tejada, ¿alguna pregunta? No, doctor Cabral, muchas gracias. Bueno. Perdón. Sí. Yo, acá, presente. Antes de cerrar, quería hacerle una última... Rita, ¿me escuchás? A ver. Sí, a ver. Sí. Nuevamente, Bruno, por la querella de la PDH, simplemente un agradecimiento especial. Fuiste un testigo de concepto ofrecida por esta querella y que es un organismo de derechos humanos, y es muy importante para nosotros haber contado hoy con tu testimonio, y quería especialmente agradecértelo. Nada más. Muchas gracias. No es más que mi obligación. Es mi obligación. Bueno, doctora Segato, le agradecemos mucho su testimonio. Creo que todos hemos aprendido bastante hoy. Muchas gracias. Bueno, ha terminado su testimonio, así